Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, amigo Iván, hermano, mi querido hermano. Parte 18 es la que vamos a trabajar hoy. Amén. Ya 18 veces hemos grabado ya para este libro, La Justicia de los Siglos. Bueno, esperemos. Bendito sea Dios que nos ha dado la vida y las ganas, ¿no? Amén. Tanto el querer como el hacer. Estudiar la palabra. Claro. ¿Por qué no oramos, pastor? No, vamos a orar, pero antes quiero decir que estoy muy contento con tu ministerio y el Señor te ha bendecido y confiamos, estamos orando y confiamos que ese ministerio va a continuar desarrollándose y va a cimentarse para la gloria de Dios, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Correcto. Oremos. Padre, gracias te damos en este momento porque estamos aquí para analizar y estudiar tu palabra. Lo que nosotros como seres humanos podamos decir o pensar tiene un valor muy relativo si no está acorde con lo que tu palabra enseña. Bendícenos y guíanos para poder interpretarla. Somos personas con capacidades limitadas, pero tú, Señor, eres misericordioso con nosotros y a través de tu Espíritu Santo permite que podamos entender lo que tú has dicho en tu palabra. Ayúdanos a comprenderlo y ayúdanos a permitir que otros hermanos puedan también comprenderlo a través de las enseñanzas. Gracias por todo y te ponemos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, te lo imploramos. Amén. Amén. Continuando entonces, pastor, en lo que habíamos dejado la última vez, estábamos hablando sobre la profecía de Daniel, ¿no? Quiero leer un párrafo de introducción que está en la página 376. Página 376 del libro La Justicia de los Siglos, ¿no? Israel, la Iglesia y el nuevo pacto en el plan de Dios de las edades. Dice en la página 376, en el primer párrafo, la profecía de Daniel 9, 24, 27 nos habla de muchas cosas que ocurrirán durante el período de los 490 años de gracia que Dios daba al pueblo. Nos dice que se restauraría Jerusalén y el templo que había sido destruido por los babilonios. Nos dice que se levantaría nuevamente el muro alrededor de la ciudad y que volvería a existir cierta independencia nacional con relación a las potencias mundiales de aquel entonces. También se nos dice que el Mesías, príncipe, vendrá a cumplir los 6 propósitos para los cuales era dada la profecía. Y por último, anuncia la venida de un pueblo dirigido por un príncipe que destruiría la ciudad y el santuario, o sea, el templo, y que sería un momento terrible para la nación hasta el punto de que estaría en peligro de perecer. Con esa introducción, pastor. Bueno, entonces, eso es básicamente lo que nos dice la profecía de Daniel capítulo 9, 24 al 27. Correcto. Esta profecía, como otras tantas cosas en la Biblia, ha tenido diferentes interpretaciones, pero incuestionablemente las interpretaciones más que más han durado y que más han sido, ¿cómo se llama?, validadas a través de la historia, es las dos interpretaciones fundamentales que hay. Una es la profecía que dice que estos acontecimientos ocurrieron en el periodo de Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes fue un perseguidor del pueblo de Israel que quería establecer el paganismo en Israel. Ya estamos hablando ya después del periodo babilónico, o sea, después que el pueblo había regresado, que se había reconstruido a Jerusalén y se había reconstruido el templo, etc. Y entonces este hombre, el rey de Siria, uno de los reyes de Siria, como si ustedes sigan el capítulo 11 de Daniel, usted va a ver la lucha entre el reino del norte y el reino del sur. Eso se da en relación con Israel, o sea, la parte que está al norte de Israel y la parte que está al sur de Israel. En este caso, Egipto era el reino tolemaico para entonces, que eran los descendientes de los generales de Ptolomeo, los generales de Alejandro, y los descendientes de los generales antigónidas que le decían, o sea, de Antígono, de Antíoco. Entonces, esos Antíocos gobernaban en Siria
y los tolemaicos gobernaban en Egipto, y siempre estaban en pugna. Entonces Israel era como decir el territorio para pasar los ejércitos, combatir y establecer el predominio de ellos allí en aquel. Hasta tal punto se llega a tergiversar estas profecías que algunos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que son los que más mal interpretan la Biblia, respetando a cualquiera que interprete otra cosa. Dicen que el norte es Estados Unidos, que Rusia, qué sé yo, y ponen una serie de... actualizan, contemporizan el asunto y lo sacan completamente de contexto. La realidad es que esa interpretación, aunque yo no estoy personalmente de acuerdo porque tengo otras razones y después lo vamos a ver, no cabe duda de que en aquel momento se cumplió de alguna manera en la persona de Antíoco IV Epífanes y de las persecuciones con Israel, y Antíoco entró a Jerusalén en el año 168 después de Cristo, desacralizó el templo, sacrificó una cerda preñada en el templo, regó la sangre de la cerda por todo el lugar santísimo. Entonces ya no se pudo hacer más sacrificios allí por un periodo de 3 años y medio, y esto se volvió después simbólico en el pueblo de Israel. Cuando nosotros hoy en día decimos 3 años y medio, estamos hablando de un símbolo que significa tiempo, no un tiempo demasiado largo. Si decimos 7 años, estamos hablando de un tiempo completo, o un periodo completo dentro del plan de Dios. Pero si decimos 3 y medio, estamos hablando de un tiempo que, aunque va a ser duro y difícil, pero no es un tiempo excesivamente largo. Estos 3 años y medio correspondieron a la lucha del pueblo hebreo contra Antíoco IV Epífanes. O sea, la lucha de los famosos hermanos macabeos. ¿Ve? Que lograron vencer a los sirios en la batalla de Modín, y después lograron entrar en Jerusalén en el año 164 y volvieron a rededicar el lugar santísimo y el templo. Y entonces la lucha continuó como hasta el año 173 o 74, pero ya Jerusalén estaba nuevamente en manos de los judíos y el templo había sido nuevamente puesto a funcionar. Entonces, sí, en un sentido se cumplió, no cabe duda. Pero el problema es que esto no solamente se cumple en ese sentido. Estamos hablando de un anticristo. En este caso, de un antidios que quiere destruir al pueblo de Dios y quiere obligar al pueblo de Israel a adorar a Zeus. ¿Verdad? Entonces, el pueblo se resiste contra eso y lucha contra claro, no todo el mundo, obviamente, hubo quien se sometió. Entonces, pero así. Sin embargo, esto se va a volver a repetir. Ahí está. En la historia. Mire, dice, el segundo párrafo dice, una gran tribulación caería sobre el pueblo apóstata, que haría terminar, de hecho, lo que ya había terminado por hecho. Aquí estamos ahora después de Cristo. ¿Ve? Después de Cristo. O sea, si esto se cumple realmente en el periodo de Antíoco IV, se vuelve a repetir de alguna manera en el periodo que ocurre después de Cristo. ¿Verdad? Ya el pueblo que no ha aceptado a Cristo como el Mesías, el pueblo que ha rechazado a Jesucristo como el Mesías, y eso excluye al pueblo que lo ha aceptado, que es el remanente fiel. Por eso no decimos que Dios ha desechado a Israel, ni mucho menos. Israel ahora tiene una nueva cualidad. Esa nueva cualidad la convierte en lo que es el nuevo Israel de Dios y al mismo tiempo la iglesia de Dios. Porque ahora no solamente son los israelitas de raza los que se salvan, ¿verdad? O los que forman parte del pueblo de Dios, sino también hay una masa gentil de diferentes naciones que vienen a formar parte de ese nuevo Israel. Leamos los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, ¿verdad? Y entendamos que ese es el punto. Hay quien lo lee todos los días, pero no lo entiende. Y ahí está la clave de todo, entender. Entonces, mire lo que dice aquí, dice, esto es los sacrificios. O sea, una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, expiró y el velo del templo se rasgó, el antiguo pacto quedó anulado, se acabó. Los propósitos para los que ese pacto
estaba hecho, ya habían sido Ujú. cumplidos. Se inicia un nuevo pacto. Ujú. Por eso decimos, cuando Cristo vino, Él cumplió los 6 aspectos de la Los 6. profecía de Daniel. No Correcto. queda ningún otro aspecto por cumplir. Ok, Entonces, estamos en la última dispensación. ok. Lo dice Pablo, lo dice Juan. Solamente los que no dicen eso son los dispensacionalistas, Ujú. que dicen que todavía falta una dispensación, el famoso milenio. Milenio. ¿Ves? Pero mire lo que nos dice Jesucristo aquí, ¿verdad? Dice, esto es, los sacrificios matutinos y vespertinos y todo el sistema sacerdotal y religioso judío quedaron obsoletos. Correcto. El Señor Jesús declaró enfáticamente a los discípulos que cuando veáis en el lugar santo, esto es en Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. O sea, el Señor no está diciendo que aquello que pasó en los años 160, 70 antes de él no tenía un valor profético. Lo que está diciendo es que esto se está repitiendo nuevamente. Está confirmando. Porque aquí está diciendo, cuando vean lo que pasa, que ustedes vean. O sea, todavía faltaba un tiempo. Sí, correcto. Antes que esto ocurriera. Después, mira, cuando él está diciendo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Mateo 24, 15 al 15. Por eso, aquí tengo un pie de página que dice, estos últimos acontecimientos no forzosamente tenían que ocurrir dentro del periodo de 490 años. O sea, es la consecuencia del rechazo del Mesías, que está incluida en esa profecía, pero que no tiene que estar. Recordemos siempre, no perdamos de vista, porque ahí es donde nos tendemos a confundir, que la profecía fue hecha para que se cumplieran 6 propósitos. Okay. Eso no quiere decir que todo lo que está escrito ahí se cumplió automáticamente dentro del periodo de esos 6 propósitos, sino que el Señor Jesucristo cumplió esos 6 propósitos. Okay. Una vez que eso se cumplió, el resto que dice aquí Daniel 9, 24, 27, pasó en el tiempo como consecuencia de rechazar el mensaje de Cristo y a él como el Mesías de Israel. Podemos ir aquí a... Incluso lo interesante es que él mismo está profetizando, por así decirlo, la continuación de Daniel. Claro que sí. Que fue más adelante, precisamente en el año 70. Claro que sí. Ya él no estaba en la presencia física. Exactamente. Eso es lo que nos dice, y es lo que a veces decimos, no, el doble cumplimiento de la profecía. No es solamente el doble cumplimiento, sino que eso está ocurriendo a través de la historia. A través de la historia la iglesia ha sido perseguida. Una de las cosas que este hermano que yo te estaba diciendo... Seguida me preguntó y yo me asombré porque como que se fijan mucho en eso. Entonces la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Le dije, hermano, la iglesia siempre ha estado en tribulación. Ahora vendrá un tiempo en que la tribulación será. Ahora, si tú quieres saber si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, vete a Apocalipsis capítulo 17. Perdón, capítulo 14. Apocalipsis 14. Capítulo 14. Para que tú te des cuenta que sí, la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. A veces me cuesta trabajo llegar al punto. No, pero llegamos. Sí, esto... ¿14 qué? 14, ahora te digo. Ahora, desde el versículo 17 en adelante, pero primero vamos a hacer una pequeña, aquí estamos haciendo una digresión, pero muy importante, tenemos que hacerla. A veces no queda, perdón, capítulo 7. Oh, 7. Capítulo 7, estoy pasado de... Okay. Aquí está más adelante, pero ¿cómo se llama? Esto es un adelantico, ¿verdad? Capítulo 7 dice, primero nos habla de los 144,000. Eso está probado que no se refiere a los judíos literalmente, sino a la iglesia militante. Siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia militante es esta en que nosotros estamos, en lucha contra el mundo, contra el diablo, contra Satanás, contra las maquinaciones satánicas y la organización satánica aquí. Y esto después, cuando tú pasas al versículo 9, dice la multitud vestida de ropas blancas, y tú puedes leer todo esto. Dice que estaban delante del trono de Dios con palmas en las manos, etcétera, etcétera, vestidos con ropas blancas. Esto es del versículo 9 en adelante. Y cuando el hombre le pregunta, le dice el verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿De dónde han venido? Y entonces el verso 14 le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, el mismo anciano,
Dice, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí vemos ya la iglesia unida, tanto la que estaba militante como la triunfante, unida en el cielo ya completamente con el Señor Jesucristo. Okay. Es una expresión para decir que estamos delante del Señor en la boda del Cordero. Han salido de la gran tribulación. O sea, la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Esa será la iglesia del último momento. Okay. Porque de hecho estamos en un sentido muy amplio en los últimos tiempos. Pero esa será la iglesia del último momento. La ventaja que esa gente van a tener sobre nosotros es que muchos de ellos no van a morir, literalmente. Okay. Van a ser transformados con la venida del Señor. Mientras que quizá nosotros nos toque ir al sepulcro, ¿verdad? Físicamente hablando. Espiritualmente vamos a la presencia de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la ventaja que ellos tienen sobre nosotros, ¿ves? Entonces el Señor les va a premiar esa gran tribulación final con ese acto de restablecimiento sin necesidad de pasar por la muerte. Entonces, ni el mismo Señor pudo salvarse de eso. Tuvo que morir. ¿Verdad? Entonces, así que debemos tomar eso con un sentido muy amplio, ¿no? Entonces, aquí está el asunto. No solamente eso se cumplió en la época de Antíoco Epífanes, que se cumplió después en la época de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahí está. Sino, porque ahí está, claramente, vendrá el príncipe. Aquí hay dos cosas que nos interesan tremendamente. Mira, la primera cosa que nos dice, para que tú veas que hay una posición que es la dispensacional, lamentablemente, sí, que interpreta muy mal esto. Ellos dicen que este Mesías, príncipe, sí, Mesías, no príncipe, es Jesucristo. No. Vendrá con es el anticristo. O sea, se lo adjudican al anticristo. Yo creo que eso es una gran blasfemia. Porque en hebreo, la palabra, bueno, yo no quiero, masá, nasik, nasik, el príncipe ungido, al único que se le adjudica ese título en toda la Biblia es al Señor Jesucristo. Sí. El Mesías príncipe, o sea, el primero de los Mesías. Príncipe. Nasik era, no nazi, algunos entienden nazi, no, Nasik, N-A-S-S-I-K. Nasik era como decir, el sumo sacerdote era un Nasik, y era un Mesías, Nasik, era un jefe, y príncipe de su pueblo. Pero en este caso no está hablando de un príncipe cualquiera, está hablando del principal de todos los Mesías. Rey de reyes. A un rey lo ungían y era un Mesías, era un ungido. A un profeta lo ungían y era un profeta. A un sacerdote lo ungían y era un ungido, un ungido, un Mesías. Sí. ¿Ves? Pero no era el Mesías principal. El Mesías principal es Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que esto se está refiriendo a Jesucristo. No se puede referir a nadie más. Correcto. Entonces, en la profecía de Daniel 9, 24, 27, hay dos príncipes. O dos Nasik, si lo vamos al hebreo, ¿no? Sí. El príncipe, que es Jesucristo. Sí. Y el otro príncipe es el que viene con el ejército a destruir a Jerusalén. ¿Te das cuenta? Ahí está. Y esos eran príncipes. Los ejércitos romanos eran dirigidos por príncipes. Tenemos que, después más adelante está, tú te lo leíste ya. Explica que la idea de príncipe, porque ese concepto que aparece aquí en Daniel 9:24 no es literal. Es Nasik. No dice el Mesías príncipe ahí, dice Mesías Nasik. Que de hecho es lo mismo. Pero el concepto de príncipe o princeps es un concepto latino. ¿Ves? Que ocurrió en Roma. ¿Por qué razón? Porque en Roma no se aceptaba la idea de rey. El pueblo romano había destruido a los reyes, había derrotado a los reyes y había establecido la república. Una república aristocrática. Sí. Entonces nadie podía tomar el título de rey. Entonces se creó el concepto de, bueno, pues no se puede usar el término rey, pero tú puedes ser el primer ciudadano, ¿ves? El primero de los ciudadanos. ¿Te das cuenta? Esa es la idea, príncipe, que es lo que quiere decir el primero. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Cuando nosotros logramos entender eso, se nos abre como una especie de panorama, así como la puerta esa. Sí. Es como si la puerta estuviera media cerrada y de pronto se abre completamente. Correcto. Sí. Porque entonces estamos dándonos cuenta que
se está refiriendo al único que puede ser reconocido como el Mesías Nasik Sí. o el Cristo príncipe, Ujú. ¿verdad? Es Correcto. Jesucristo, Sí, nadie correcto. más. Así que esto no solamente va a ocurrir ahí. Por ejemplo, ya sabemos lo que pasó en los años 66 al 70, cuando el pueblo hebreo se rebeló Ujú. y peleó contra Roma. Y Era habían pasado algunos Tito el que acontecimientos. estaba ahí. Sí, bueno, primero era Vespasiano, Vespasiano, sí, que era el primero padre de detrás Tito. eso. Entonces el Señor había dicho, cuando ustedes vean a Jerusalén Ajá. rodeado de ejércitos, Ujú. ¿cómo se llama? Huyan. Se había dado un caso, esto empezaba en el año 64 con el famoso incendio de Roma, y que Nerón y Tigelino le achacaron la culpa a los cristianos, y comenzaron la persecución. Exacto, exacto. Los judíos vieron en eso una especie de clarinada. Ajá, ¿Ves? sí, que Las trompetas están tocando a luchar porque Roma se está quemando, Claro, está destruyendo. Entonces aprovecharon una situación de que trataron de poner la imagen de Nerón en el templo. Los romanos se la llevaban también, ¿no? Ujú. Y entonces ellos se rebelaron contra eso en el año 66 y empezó la famosa guerra esa. Sí. Y aceptaron entonces a Eleazar como el Mesías. Ujú. ¿Ves? Porque esa era la idea que ellos tenían en la cabeza. Ujú. Que el Mesías venía a liberar al pueblo con las armas en la mano. Y ya sabemos lo que pasó. Los romanos cercaron, en un momento determinado, Vespasiano, que estaba allí, en el 68, Nerón es derrocado, se suicida, y entonces llaman a Vespasiano para que ponga orden allí en Roma. Y él deja a Tito. Pero entonces, en ese interín, Tito retira sus tropas Ujú. momentáneamente de Jerusalén, y los cristianos que estaban allí Ay. escaparon a una ciudad que se llamaba Pella, porque recordaban la profecía del Señor. Oh, ¿Ves? que Y fueron. por eso no se sabe si algún cristiano murió en lo que pasó después, pero lo más probable es que ningún cristiano verdadero haya muerto en la... Salieron a los montes, se huyeron, fueron, como huyeron. dijo el Señor. Entonces, Ujú. y después de eso volvió otra vez el cerco con toda la furia que tenía, y hasta el punto que ellos, todos los judíos que trataban de escapar, los crucificaban a la vista de Jerusalén. Pero decían, mira lo que te espera, ¿eh? Ujú. Esto es lo que te espera. Ujú. Qué cosa tan patética y tan dramática, como la historia se cumple. Ellos crucificaron al Hijo de Dios, Ujú. y después los romanos los crucificaron a ellos. Ujú. Los gentiles, Los los gentiles. odiados gentiles y Ujú. paganos. Ujú. Pero cuando tú vas a Lucas, tú te das cuenta que el Señor dice, cuando vieses a Jerusalén rodeado de ejército, y esto tiene que ver con la abominación Ujú. desoladora. La Ujú. palabra abominación viene de una expresión griega, abominación desoladora, de una expresión griega que dice, deligma es emocios, Ujú. y significa lo que Dios detesta profundamente. Mm. Esto, hay 4 aspectos que precisamente mañana voy a hablar sobre eso. Hay 4 aspectos que Dios detesta terriblemente, Sí. y si Dios lo detesta, yo tengo que detestarlo Claro. también. El primer aspecto, estoy adelantando el mensaje de mañana, ¿eh? Bueno, El primer aspecto, la idolatría, ok. Bien. que se rinda adoración a un ser creado. Cualquier ídolo. El segundo aspecto, la mentira. Sí. Pero no es que yo te diga que en la finca de mi abuelo una vaca parió un ternero que pesaba 4.000 libras. Sí, no, O sea, no. es decir, mentiras acerca de Dios. Sí. El tercer aspecto es el pecado contra naturaleza. Contra natura. Ir contra lo que Dios ha creado. Correcto. ¿Ves? Sí. O sea, las cosas que vemos, Todo lo que vemos ahora. desgraciadamente, el orgullo y todas esas cosas. Y lo último, no aceptar la voluntad de Dios. Ujú. Cuando tú no aceptas la voluntad de Dios, Desobedecer. su soberanía, está rechazando la única vía de salvación. Sí. Esas 4 cosas no son negociables. No. No son negociables para un Son creyente. absolutas. Exactamente, exactamente. Entonces, Sí. cuando el Señor dice de abominación desoladora, está hablando de, en primer lugar, los estandartes del ejército romano, que Ok. traían las imágenes de dioses Sí. paganos. Sí. Las armaduras del ejército romano, no tanto del ejército, sino de los oficiales, Los oficiales. traían una serie de imágenes que eran los dioses paganos. Ujú. Y todo lo que ellos hacían, lo hacían en nombre, las legiones Ujú. tenían nombres de De dioses dioses paganos. paganos. De Júpiter, del otro. Ujú. Entonces, cuando el templo se destruyó, fue destruido,
incendiados. Los romanos pusieron encima de las ruinas del templo los estandartes de las diferentes legiones. O sea, fue la abominación desoladora. La abominación desoladora no solamente fue en aquel momento, ha sido en cada momento que se ha negado la supremacía y la soberanía de Dios en todas las cosas. En toda la humanidad. Sí. Y así, mira, te quería decir algo antes de que continuemos. Para que tú veas hasta qué punto se malinterpretan. Yo no estoy aquí diciendo que yo tengo la, ¿cómo se llama esto? La última palabra. La ¿no? autoridad absoluta sobre la interpretación de la Biblia, ¿no? Que Dios me libre de semejante barbaridad, ¿verdad? Pero sí creo que la he estudiado bastante para darme cuenta de algunas cosas. Mira, Con el estudio, ¿en cuál libro? aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ok. Primero, aquí nos dice claramente que el Señor no va a venir sin que antes venga el hombre de pecado, ¿no? El hombre sin ley, que es el hombre de desafueros, literalmente, sí. que es el anticristo, ¿verdad? ¿Sí? Mire lo que dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cualquier persona que lee esto así, simplemente dice, pero Pablo está diciendo que va a haber un nuevo templo. Pablo no está diciendo, Pablo sí está diciendo que va a haber un nuevo templo, pero no se está refiriendo al templo de Jerusalén. No, Pablo sabía perfectamente que ese templo ya no tenía ningún significado. Exacto. Está hablando de la iglesia. Si tú vas a Filipenses, a 1 Tesalonicenses, 1 Corintios, perdón. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo, es 1 Corintios, déjame ver si es aquí, 3. Versículo 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yeah. Y en el 6, aquí en 1 Corintios, y en el 6, creo que es el 30, el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, la chequina de Dios o presencia de Dios había abandonado el templo de Jerusalén, mucho antes de ser destruido. Y es lógico. Si Dios no puede lanzar una persecución contra su propio pueblo. Y los judíos lanzaron persecución contra el pueblo cristiano. Entonces, eso nos dice que ya en el templo no estaba funcionando como casa de Dios. Cristo lo dijo, vuestra casa os es dejada desierta. O sea, el Espíritu Santo iba a salir de ahí. Entonces, y salió cuando Él murió. Cuando el velo del templo se rasgó, hasta aquí llegamos. ¿Ves? Ahora tú tienes que acogerte al nuevo pacto o dejas de ser pueblo. No hay alternativa. Porque lo que Ryrie, el famoso intérprete dispensacionalista, dice, no, porque en el cenáculo había 12 judíos. O sea, que Cristo hizo el pacto con los judíos, el nuevo pacto con los judíos. Había 12 judíos. Lo que a Ryrie se le olvida decir es que eran 12 judíos cristianos. ¿Te das cuenta? Y ahí ese es el problema. Hay muchas cositas que si uno no se da cuenta se va con la bola. Entonces, Pablo estaba hablando del templo nuevo, que es el templo, es la iglesia. No es este templo, es la iglesia donde ahora está el Espíritu Santo, la chequina de Dios. Y en ese templo va a tratar de imponerse el anticristo. Cuando aparezca el anticristo, como ha tratado ocurrió con Hitler en Alemania, que estableció la Iglesia Nacional Alemana, y decían que Cristo era un ario, un disparate, un ario, y que estaba en contra de los judíos. Y entonces, te das cuenta, son ideas del anticristo, que como dice Juan en su primera epístola, el anticristo, el espíritu del anticristo ya está funcionando. Pero al final va a aparecer un anticristo por antonomasia, el más grande de todos, ¿verdad? No cabe duda que será un alter ego de estos de los demonios, ¿verdad? Uno de los más grandes de ellos. Entonces, al que como dice Apocalipsis 13, el diablo, el dragón le va a dar el poder. Y entonces, en aquella época representaba al Imperio Romano, ¿ves? Ahí se cumple nuevamente la persecución contra la iglesia. Pero al final va a venir otra persecución bastante difícil para la iglesia. Entonces, no quiere decir que cada cristiano va a ser muerto ni nada, porque entonces
no habría quien, a quien restablecer cuando Cristo venga. Sí. Pero sí quiere decir que la iglesia va a tener un momento muy duro, aunque dice la Apocalipsis va a ser 3 años y medio. O sea, un poco de tiempo, un tiempo reducido. Y el Señor mismo lo dice en el mensaje que él hace escatológico ¿cómo se llama? En Mateo capítulo 24, dice, y si aquellos días no fueren acortados, ninguno sería salvo. O sea, hay un paralelismo incuestionable entre lo que pasa con el pueblo de Israel en los años 70, 60 y pico, con lo que va a ocurrir en el último tiempo. Obviamente sabemos que aquello no fue lo definitivo porque el Señor no vino en aquel tiempo. ¿Ves? Como dice después en Mateo capítulo 24, 29, que dice que después de la tribulación de aquellos días veréis. Eso no ocurrió, o sea, pero sí está diciendo, esto que está ocurriendo, que va a ocurrir aquí, de alguna manera se va a repetir otra vez en el último tiempo. ¿Ves? En el tiempo que Dios ya tiene preparado para venir con eso. Entonces, no sé si esto más o menos ha cumplido la idea. Sí, la idea de entrar a esta parte donde ya viene hablando después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Entonces ahí viene una parte bien interesante. Sí, el desolador no es otro que los príncipes romanos, entre ellos Tito, que es el que al final toma hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre, y aquí es donde entramos en un problema. Después yo lo digo para los efectos, el príncipe que habría de venir contra Jerusalén en principio fue Nerón. Pero el Nerón no se llamaba príncipe, era un cargo. Era un cargo. Por lo tanto, todos los que después tomaron el poder en Roma eran príncipes. Y los ejércitos romanos eran dirigidos por príncipes. ¿Ves? En este caso, el príncipe que toma Jerusalén y la destruye es Tito, que es el hijo de Vespasiano, ¿verdad? Y en ese momento que estaba gobernando en Roma era su propio padre, Vespasiano. Entonces... el desolador ahí entonces sería... El desolador son los ejércitos romanos con su príncipe, exacto. Y que vienen a destruirlo. Es que se interpreta tan mal estas cosas. Después te lees eso que yo te di para que tú te des cuenta. Se interpreta tan mal y se quiere forzar tanto lo que la Biblia dice, que no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Se establece no lo que la Biblia dice, sino lo que ellos quieran decir, o lo que quieren interpretar. Mire lo que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, versículo 27 del capítulo 9. Esto se refiere a Cristo, porque acuérdate que esto está dado poéticamente. Correcto. La primera parte del texto se refiere al Mesías príncipe, la segunda se refiere al pueblo del Mesías. Después con la muchedumbre, hasta aquí es al Mesías. Después con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, no solamente va a ser una abominación, van a venir muchas cosas horribles, ¿verdad? Vendrá el desolador, ¿ves? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado, la consumación, o sea, hasta que termine el sacrificio del pueblo, la desgracia que el pueblo está acarreando. Y aquí hay una cosa que como que se sale de contexto, porque dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, en la última parte del texto se lanza que sobre el desolador va a ser destruido. Y por supuesto, esto viene acuérdense que esta es la versión del año 1960. Es el 60, sí. Y esto está muy acomodado a la forma de pensar de los dispensacionalistas. ¿Ves? Porque eso te autoriza a poner esto hacia el final de los tiempos. Sin embargo, eso no es realmente. Cuando nosotros tomamos las versiones, por ejemplo, 1909, 1862, 1562, de Reina Valera no te dice eso. Te dice, lo que está determinado se derrame sobre el pueblo asolado. O sea, al revés. O sea, lo que está determinado por Dios para que esto, y cuando tú te pones a pensar, es más lógico. Claro, y aquí lo tienen la 380, sobre el desolado o sobre el pueblo asolado. Exactamente. Y tú vas a la King James Version, que es la más, hasta donde yo conozco, de 1611, la más accurate, como se dice en inglés, la más exacta. Exacto, sí. Y te dice lo mismo.
Y hasta el día de hoy, con las diferentes versiones, te sigue diciendo lo mismo. Okay. Entonces, ¿por qué aquí dice esto? Esta versión fue hecha precisamente por gente que tenía predisposición dispensacionalista. Okay. Yo no quiero pecar diciendo algo más, pero la persona que piensa tiene que darse un poquito cuenta del significado de eso. Dice la Biblia así. Bueno, te recomiendo un libro de un erudito lexicógrafo y en lenguas argentino llamado Sarabí. Sarabí. Yo creo que por aquí lo tengo. Por aquí lo tengo. Creo que está anotado por aquí, sí. Por aquí lo tengo, Sarabí. Creo que Fernando, no estoy muy seguro. Aquí lo digo, hemos puesto, dice, y lo que está determinado se derrame, esta es página 380. Okay. No sé si quiere llegar hasta allá. Sí. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre el desolado o sobre el pueblo asolado. Primero Correcto. hemos visto hasta que venga la consumación. Correcto. ¿La consumación de qué? ¿De qué está hablando? Aquí se puede entrar fácilmente en una controversia. Para los dispensacionalistas sería la consumación de las cosas por medio de la segunda venida. Esta vez visible de Cristo. Pero la realidad es que si fuese así, arrancaría de pronto y violentamente todo el texto de su contexto histórico para lanzarlo a un futuro del que nos separan ya más de 2000 años. Con esta manera de hacer exégesis, no creemos que realmente lo sea, no creo que sea exégesis, se puede hacer cualquier cosa con la Biblia. Tenemos que ser fieles al texto y seguir lo que nos está queriendo enseñar en realidad. Se nos dice que el pueblo de un príncipe estará arrasando con Israel, trayendo consigo muchas abominaciones. Y estas cosas estaban ocurriendo sin duda alguna en Israel, Judá, en los años 66 al 70 después de Cristo. Admitimos que una profecía puede tener doble cumplimiento, lo creemos firmemente, pero no en todos los casos es aplicable. También creemos que la mayoría de las profecías tienen su cumplimiento y punto. No podemos estar acomodando una profecía a nuestra conveniencia y entonces hacer que con la Biblia un juego de azar donde realmente nunca podemos saber cuándo una cosa se cumple y cuándo no. No podemos jugar así con el texto de la palabra de Dios. Y creemos que eso es precisamente lo que ha ocurrido con este texto 27 de la profecía de Daniel, capítulo 9. Debemos respetar el texto bíblico dentro de su contexto. Es evidente que la expresión hasta que venga la consumación se refiere hasta que sea consumado el atropello por parte de las tropas romanas sobre el pueblo de Israel, hasta que se termine la guerra, hasta que se cumpla por completo lo que estaba estipulado por Dios dentro del contexto histórico. Trasladarla a otro tiempo y situación simplemente no satisface la correcta interpretación del pasaje. Ahora bien, volvemos. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre el desolado o sobre el pueblo asolado. Hemos puesto este texto así porque estamos convencidos de que la segunda forma es la que realmente expresa el sentido del final del texto. Hemos dicho que desde 1960 la expresión que aparece en la mayoría de las Biblias hispanas es el desolador. Tomemos sin embargo la versión inglesa King James y veamos cómo dice en inglés. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. ¿Okay? Evidentemente sobre el que está siendo desolado, no sobre el desolador. Muy pocos cristianos poseen hoy en día una versión Reina Valera de 1909. Ha sido desalentado su uso por su lenguaje un tanto arcaico. Sin embargo, en muchos aspectos, esta versión, que es una fiel transliteración de las versiones de los años 1862 y 1602, es más precisa en relación a la traducción del año 60. Esta versión del 60 rápidamente captó la aceptación del pueblo cristiano de habla hispana en todas partes, guardando la belleza del lenguaje castellano que tenían las versiones anteriores, pero también adaptando el mismo a una forma más moderna de comprensión. La versión del 60 rápidamente puso a un lado las versiones anteriores. Con su arcaísmo
y también con sus cosas buenas. Ujú. Nos parece que este es uno de estos pasajes en que la versión de 1909 supera ampliamente a la versión del 60 y pone las cosas en su justo orden. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, estará o vendrá el desolador, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada, la desolación, Romanos 9, 28 y 29, sobre el pueblo asolado. La lógica pura de cualquier persona que se dé el lujo de pensar es que esto no dice sobre el desolador, sino sobre el que está siendo asolado. Sí, porque si no, no tendría no hay conexión entre una cosa y la otra. Correcto. Entonces, lo que se quiere hacer es trasladar esto, la famosa 70ª semana de Daniel, hacia un punto indeterminado en el futuro, para que entonces se cumpla presuntamente esto, se vuelva a cumplir con todas esas características, esa situación. Bueno, yo, ¿cómo podría decir? Yo no puedo decir ni siquiera que lo respeto, ni lo acepto, mucho menos lo acepta. Tendría que decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Hay que aceptar que personas interpretan eso así, ¿verdad? Aquí tengo un llamado que dice, hasta el año 2009, la King James Version seguía diciendo exactamente lo mismo, que la versión original, la New King James Version, es también fiel en este texto a la versión original. Permanece. Sí, si tú vas a la versión alemana de Lutero, si vas a la versión del otro, a la rusa, a la china, a la japonesa, te va a decir exactamente lo mismo. Es la versión del 60 la única que dice. Y entonces algunas versiones, en este aspecto, ¿tú sabes cuál? Católica, aunque también hay versiones católicas que dicen lo mismo, que no sé cuál es el objetivo de eso, porque la Iglesia Católica no acepta el dispensacionalismo, pero sí lo que quiere es quitarse de arriba la mancha de que ellos son el anticristo, ¿verdad? Entonces le viene bien cierto cambio en estas. A simple vista podemos ver el sentido más lógico y coherente de esta versión sobre la del año 60. La versión Reina Valera actualizada de 1979 hace justicia a esta versión de 1909 y repite la misma expresión en este texto. Y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo desolado. Es interesante hacer notar que los eruditos que se reunieron en Inglaterra en los años 1600 para traducir la Biblia del hebreo y griego al inglés expresaron la misma idea, exactamente que la versión castellana de Casiodoro de Reina en 1569. Ni unos ni otros se conocían, ni unos ni otros se pusieron de acuerdo para escribir lo mismo en las traducciones que hicieron, muy diferente a lo que ocurrió con la versión del 60, donde un grupo de eruditos evangélicos sí trabajaron en común para hacer esta versión. No tengo nada contra esa versión del 60 y confieso que es mi preferida, tal vez por la fuerza de la costumbre, pero como investigador debo indagar en diferentes versiones para traer a la luz el contexto más adecuado. A riesgo de ser repetitivo, conviene reproducir lo que dice el doctor Fernando Sarabí en la página 198 de su libro, La profecía de las 70 semanas. Creo que tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Sí. Unos minutitos todavía. Sí, unos 10 minutos. Leamos. La última frase del versículo 27b, esto lo dice Sarabí, argentino. Lo que está determinado se derrame sobre el devastador, como traducen la mayoría de las versiones, sugiere que el agente causante de la destrucción está a su vez condenado y será inexorablemente destruido. ¿Ve? Sin embargo, la versión inglesa King James, KJV, traduce la frase como sigue: hasta la consumación y lo que está determinado se derrame sobre lo desolado. Tanto E.J. Young como J.B. Payne prefieren esta lectura. Al respecto, dice este último, ya que la forma transitiva normal para desolador ocurre 6 palabras antes, parecería que el significado intransitivo normal, es decir, desolado, debiera ser retenido aquí al final del versículo. Compárese con los versículos 18 y 26 del mismo capítulo. O sea, esta gente te lo están dando en sentido más gramatical, ¿ves? Yo te lo estoy diciendo más burdamente. Pero ellos te están dando una razón gramatical más aquí para que no el concepto este del 60, de la versión del 60, no sea el verdadero concepto
más adecuado. Más aún, la parte cuya desolación y terror por juicio divino se predice no puede ser otra que el pueblo y la ciudad de Daniel. ¿Ve? Así las cosas, parece más acertado pensar que la frase indica no la destrucción del invasor, sino lo severo y determinante, que el decreto divino destacando lo completo de la destrucción y lo terrible de la devastación. Queremos añadir a esto el pasaje de Romanos 9, muy importante, 27 al 29, donde el apóstol, basándose en la profecía de Isaías 1:9, la aplica al próximo juicio de Dios sobre Jerusalén y su templo, llevando al extremo de comparar la próxima destrucción de la ciudad a lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Ahí en ese capítulo, versículo, vale la pena leerlo. Hay una comparación. Para que tú veas lo que está diciendo Pablo aquí. Es que cuando uno logra leer la Biblia y sobre todo leerla en relación con todo su contexto y con todo lo que dice sobre un asunto, uno lo entiende perfectamente. Claro. Es cuando hacemos un picadillo de Biblia, cuando podemos justificar como hacen los graciosos testigos de Jehová, es cuando podemos entonces justificar cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, mira lo que dice aquí en Romanos 9, que incluso trata sobre la elección de Israel, ¿verdad? Sí. Dice el verso 27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Parece que los intérpretes dispensacionalistas no entienden nada de eso, o no lo aceptan, porque si tú vas por ejemplo, a la Biblia de Scofield, no te explica nada. Te pasa por alto eso. Sí, sí. Entonces, qué gracioso, ¿verdad? Porque el Señor ejecutará su sentencia, versículo 28, sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pablo ni podía ni siquiera imaginarse lo pronto que iba a ocurrir, menos de 30 años después. Correcto. Dice el 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra, seríamos completamente destruidos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. O sea, acuérdate que la ley trataba de la justicia. Correcto. Y ellos que se consideraban el pueblo de la justicia porque eran el pueblo de la ley. Sin embargo, Pablo dice claramente que no lo alcanzaron. No. Dice que los gentiles alcanzaron esa justicia que no iban, y ellos no iban detrás de esa justicia, no tenían ningún pacto con Jehová en aquella. Es decir, la justicia que es por la fe. Ahí que Pablo la aplica a la justicia de la fe de Abraham. ¿Ves? Sí. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. ¿Verdad? Y por ahí sigue Pablo. Por eso, para poder interpretar primero el capítulo 11 de Romanos, primero hay que interpretar los capítulos, ya llegaremos a ese punto, los capítulos 9 y 10. Y cuando llegamos al capítulo 11, que dice sobre el que echan tanto a peso los dispensacionalistas, mira, Dios no ha rechazado al pueblo de Israel. Sigue leyendo porque tú veas lo que dice Pablo. Pablo dice, porque cuando Elías estaba en Israel predicando, salió huyendo porque lo querían matar. Y entonces se quejó ante Jehová y le dijo, mira, han matado a tus profetas, han hecho esto, han hecho lo otro, y el único que queda soy yo, y me quieren matar a mí también. Y entonces el Señor le dice, no, tú no eres el único que queda, todavía me quedan 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y está refiriéndose no solamente a 7,000 hombres, a 7,000 familias. 7,000 familias. Porque los cabezas de esa familia, la familia tenía que seguir lo que ellos interpretaban y lo que ellos creían. Entonces quiere decir que hay un remanente que se salva. ¿Verdad? El otro pueblo ha sido infiel, ha sido apóstata, pero hay 7,000 familias. De hecho, hay 7,000 familias que todavía. Y esa forma el remanente. Ese es el verdadero pueblo. Ese pueblo es el que se salva. Es el que representa a este Israel antiguo. Este Israel que está allí, que es incrédulo, escéptico, que confía más en, como digo yo aquí, confía más en sus cañones y en sus cohetes y en sus bombas atómicas,
no es el verdadero pueblo de Dios. Ujú. Por eso yo digo, cuando nosotros usamos el término, y es lo que y estoy basándome en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de Romanos, Ujú. cuando nosotros decimos la palabra Israel, estamos usando el mismo vocablo, pero no el mismo concepto. Ok. Bien. Porque mientras que para los dispensacionalistas y para los mismos judíos, Israel son ellos, Ujú. y punto, Ujú. y no hay más nada. Sí, Es correcto. un judío que nació de una judía y pertenece al pueblo que se llama Israel. Ujú. ¿Verdad? Punto. En ese aspecto sí es verdad. Ujú. Pero para Dios, Israel es un concepto espiritual. Sí. Cuando Dios le dijo Israel, le puso Israel a un hombre que se llamaba Ah, Jacob, el hombre se llamaba Jacob, 28. pero Dios le dijo que él era Génesis. Israel. Ujú. ¿Ve? Ahí. Es el pueblo de Dios, se está Correcto, refiriendo al sí. pueblo de Dios. Ahora yo me puedo adjudicar el título de Israel y me puedo decir que yo soy un hijo de Abraham por la fe. Amén. Y vamos a Gálatas capítulo 3 y 4 Correcto, para ver. correcto. Un judío no va a aceptar eso. No, nunca. Pero yo sí pero el Señor es el que me ha autorizado a mí Sí. a ser un hijo de Abraham por la Sí, fe. sí. Pues mira, nosotros, Adrián, Gaby y yo, tú sabes, ¿no? Fuimos a hablar con un judío cuando todavía estaba aquí. Ya vamos a concluir. El restaurante. Cuando era el restaurante Arena, Oh, sí, ya, Arena. él trabajaba con una hermana que se llamaba Lucía Ramírez. Sí. Tú no la conoces, ¿no? Sí. No, yo no la conozco. Entonces, sí. Entonces, ella dijo, mire, yo le voy a decir a él, porque ella habló conmigo, dijo, pastor, antes de irse por las flores, pastor, hay un muchacho judío bastante joven y él tiene muchas ideas, tiene muchas preguntas. Ok. Yo quiero que usted hable con él. Entonces nos combinamos, porque como yo no hablo bien buen inglés, entonces vinimos Gaby, Adrián y yo, y lo invitamos a comer aquí. Ahora tuvimos 3 horas hablando ahí. Wow. Consumimos también. Claro. Pero entonces y yo empecé a explicarlo, y cuando yo llegué a ese punto de Gálatas 3, porque él decía que él no entendía a su pueblo, que por qué esas tragedias que tenían los judíos, por esas Ya. cosas, Ujú. y entonces, y ese desprecio que había hacia los judíos, y yo decía, bueno, porque la gente no quiere aceptar a esas actas, tienen que darse cuenta también que los judíos tienen una actitud muy, muy exclusivista, y Ujú, ujú. eso choca con la Sí, forma, sí. la sensibilidad de la gente. Accidente, sí. Entonces, me dice, cuando yo llegué al punto ese de Gálatas, dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, Ujú. ¿verdad? Ese hombre lloraba lágrimas vivas, hermano. Wow. Lloraba. Lo entendió. Sí, lo entendió. Dice, nosotros también somos judíos espirituales. Exacto. ¿eh? Exacto. Por eso conformamos un nuevo Israel. Exacto. Y ese hombre lloraba, pregúntale a Gaby, a lágrima viva. Y entonces oramos y todo, le dimos dice, para ti va a ser mejor esta iglesia judía que está antes estaba en otro lado, en Lodai, ahora está en Wayne, Wayne, de Jonathan Kahn. Jonathan Kahn. Ujú, correcto. Bet Israel, vete Desde allí. Israel, sí. Y entonces allí fue, se bautizó Y ahí está con ellos. y ahí está. Así es, ¿Verdad? así es. Entonces, Qué buen trabajo. así que le quito el mérito a algunos que dicen que los judíos más que se convierten. Entre nosotros Sí. lo logramos. Entonces, gracias a la misericordia Amén, amén, de Dios. amén. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Ese hombre llegó a entender verdaderamente cuál era el significado de Israel. De Israel. ¿Ve? Entonces, que es una gloria, porque cualquier pueblo podía sentirse extremadamente glorificado por el privilegio que Dios le dio Sí. de darle una revelación, Sí, sí. de escogerlo como pueblo en la antigüedad, Sí. de servir para que viniera el Mesías a través de él. Sí, sí. Todo eso son cosas que son un privilegio que ningún otro pueblo ha tenido en el mundo. ¿Ves? Pero tienes que entender que ese antiguo pacto ya dejó de ser funcional. Sí. Cumplió un tiempo, cumplió un programa. Ujú. Hasta que llegara el Mesías. Una vez que el Mesías vino, ahora hay otra nueva cualidad y otra nueva cantidad. Ujú. Entonces, y es así, porque por eso por eso yo llego en la tercera parte del libro a tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para que podamos entender que el sacerdocio de Cristo no podía ser sacerdote. Ajá. Cristo no era de la línea de Aarón, ni de Leví, ni nada de eso. Sí venía Pero venía de la línea de Melquisedec, porque Melquisedec era un sacerdote gentil. Es correcto. Que mucha gente no entiende eso. ¿A quién le llevó Melquisedec? ¿Y quién le dio los diezmos? ¿Y los diezmos quién se lo dio? ¿Él, Abraham o Abraham él? Dice que fue Abraham a él.
¿verdad? O sea que el hombre más importante y que representaba verdaderamente a Jehová en ese momento era Melquisedec. Increíble. Lo que no significa que había un plan de Dios para Abraham. ¿Verdad? Correcto. Cuando tú logras entender esto, es tan maravilloso y tan satisfactorio, y tú dices, ¿verdad que Dios no ha sido injusto? Dios no ha tomado una raza, Dios no es un Dios racista. No ha tomado una raza y la ha hecho privilegiada sobre todo el mundo. Léete los capítulos 60 y 61 de Isaías para que tú veas una visión plenamente imperialista ahí. La gente va a estar sometida al pueblo de Israel, la gente va a... Esa es la mentalidad que tenían, que llegaron a crear. Entonces, y siguen teniendo los judíos ortodoxos hoy en día. ¿Ves? Entonces, de nada les ha valido toda la historia de Israel, y como digo yo también en este libro, como digo yo también aquí, cuando ellos dijeron allí, la sangre de él caiga, cuando Pilato hipócritamente dijo, la sangre, van a derramar la sangre de yo no soy culpable de la sangre de este inocente, ellos, su sangre caiga sobre nosotros. Si hubieran dicho eso, hubiera terminado quizás todo en el 70 y sobre nuestros hijos. Sí, señor. Yo digo que la maldición más plenamente, completamente cumplida de la historia. Así es. Entonces, por otro lado, ya para concluir, así que nos quedamos aquí. Todavía nos quedamos acá porque para concluir, hay una película que se llama Holocausto, que a mí me gusta, la película es bastante buena y trata sobre todo lo que pasó con los judíos, con la persecución y demás, pero lamentablemente es mentiroso. No en cuanto a las persecuciones y a las matanzas y todo, en eso es... Bueno, hay un punto en que también miente eso, cuando la matanza de Katyn. No fueron los nazis los que hicieron esa matanza, fueron los comunistas. En el año 39, cuando los comunistas entraron en Polonia y tomaron prisioneros a toda esa oficialidad, casi 7.000 polacos, Stalin ordenó que los mataran en las fosas de Katyn. Las mataron con un tiro aquí ahí en Jersey City, en el nuevo downtown, hay una estatua a los asesinatos comunistas en Katyn. En eso la película falla también. Entonces, en otra cosa sí es bastante exacta, pero en 2 o 3 ocasiones en la película se dice que los nazis perseguían a los judíos porque crucificaron a Cristo. Eso es una pura mentira. Eso es una pura mentira. Los nazis no eran cristianos, los nazis eran satanistas, eran ocultistas. Los nazis querían destruir al pueblo judío, tanto por razones económicas como raciales, y después de eso querían destruir a la iglesia también. Iban a convertir a las iglesias en museos. Y iban a prohibir la lectura de la Biblia, todo eso. Así que eso es una falsedad que aparece en esa película. Tenemos siempre que estar a la viva porque mucha gente se va con... Críticos. Mucha gente se va con ideas que no son las mejores, ¿verdad? Pues nada, pastor, hermano, muchas gracias. Ha sido un placer. Pastor, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias al público que nos va a escuchar, que nos va a ver. Cada vez más se va y esperamos entendiendo. Que no. ¿Sí? Y se va completando la justicia de los siglos. Yo sé que este libro es un poquito grueso, pero si usted solo lee un par de páginas por día o por semana, algún día lo termina de leer. Algún día lo termina, pero se termina. Ok, pastor, entonces para despedirnos una oración y nos despedimos. Sí, Padre, nuevamente te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque hemos estado aquí, Señor, a tu servicio y porque tú nos estás usando, Señor. Es algo maravilloso saber que estamos en tus manos y que tú, Señor, nos usas para beneficiar a tu pueblo, para ilustrar a tu pueblo. Es un privilegio grande que tenemos y también una responsabilidad. Te ponemos en tus manos el ministerio de nuestro hermano Iván Gil. Bendícele, Señor, cuídale, protégele tanto a él como a su familia y prospérale en todo su ministerio. También te pedimos que tú bendigas a tu iglesia donde quiera que se encuentre. No hablamos de denominaciones. Tu iglesia es única y la única denominación que tiene verdadera es cristiana. Ayúdanos, Señor, a conformar las cosas conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú esperas de tu pueblo. Gracias por todo y prepáranos para el próximo foro, esperamos que sea para el próximo mes. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo imploramos. Amén. Amén. Amén.